Preguntaba a José, ¿quién está más cerca de ese porvenir, de esa utopía? ¿El llamado capitalismo con rostro humano o el socialismo? Es difícil creer que el capitalismo puro y duro tenga un rostro humano. Al final del día tampoco podemos ser ingenuos y pedir al capitalismo lo que no es. Ujú. Hoy día hay un debate importante en los Estados Unidos sobre las compañías de comida basura, ¿sí? Y ya hay una tendencia clara que eventualmente la comida basura va a ser regulada, como el tabaco, Claro. ¿sí? Y la industria de la comida basura nos deja en claro que vender comida que no nutre, en virtud de seguir vendiendo, es como vender tabaco, ¿sí? Por otro lado, el socialismo realmente existente, el socialismo histórico, el que conocemos del siglo XX, tampoco funcionó, si no la Unión El Soviética estatismo. seguiría funcionando. Exactamente. Tony Judt, el gran historiador del siglo XX europeo, el gran estudioso del socialismo del siglo XX, decía que él entendía que un régimen como el socialista del siglo XX, lo que llamamos socialismo realmente existente, Sí, el que sí. existió, no funcionase porque no tenía credibilidad, no promovía el desarrollo humano, no tenía una vocación real por el arte y la cultura. Pero él decía, pero yo no puedo entender que ese sistema sea reemplazado por otro que lo único que promueve es el enriquecimiento personal y el individualismo. Ese sistema no es una alternativa y esa es la crisis del capitalismo del siglo XX a la que yo personalmente me refiero. ¿Cuál es el modelo que va a sustituir al capitalismo en crisis? La discusión actual, y yo creo que es una discusión que no tiene respuesta, cuando leemos a Piketty que se enfoca en la mala distribución del ingreso y la desigualdad histórica, y lo que dice Ujú. Piketty es fundamental, él rompe uno de los grandes mitos del capitalismo, que el capitalismo no genera ni mayor riqueza ni mayor beneficio para las mayorías. Y la reacción feroz contra Piketty de los neoclásicos es similar a la que hubo desde la izquierda contra Fukuyama en 1989 con la publicación de su primer ensayo. Y nadie plantea una alternativa específica en términos políticos. ¿Y por qué, Oscar? Porque el economicismo del fin del siglo XX, ver las cosas de una perspectiva estrictamente económica, nos redujo a aquello que en los mercados financieros sucede todos los días. El análisis financiero es lineal. Compra barato, vende caro. Vamos a reducirlo a eso. Haz más dinero y vas a ser más rico y vas a ser feliz, ¿sí? La política es compleja y los mercados financieros odian la complejidad. Por eso es que el tema griego trastornó a los mercados. Y en esta discusión política que se pone sobre la mesa, en donde participan todos estos economistas como Stiglitz, como Krugman, siguiendo el debate iniciado por Piketty en un libro de 700 páginas que se ha vendido como bestseller, hay una matriz que no termina de aterrizar, que se necesita un retorno a la socialdemocracia, pero la socialdemocracia entre comillas, tampoco la realmente existente, sino por la No ha falta dado de un... respuestas. Pero es que no hay un argumento, es decir, no hay una etiqueta Ujú. ideal para las circunstancias que estamos viviendo. Para cualquier efecto práctico estamos viendo un trasvase histórico de dimensiones extraordinarias, porque no solo incluye la falta de dinamismo económico en Europa, el pobre crecimiento en los Estados Unidos, una ola de falta de esperanza hacia adelante. Eh, La concentración de la riqueza sí, a niveles escandalosos. el, La concentración del poder económico en poco más de 1000 corporaciones que y, dominan toda la economía y mundial. es exactamente lo que estamos viendo en términos de la discusión norteamericana política, pero eso incluye la inclusión de la China en el contexto internacional, el hecho que los Estados Unidos cambie su eje de influencia y comercio del Pacífico al Atlántico, el crecimiento constante de los mercados emergentes. El futuro de la humanidad está en el sur, no está en el norte, porque tenemos a la población joven del planeta y los jóvenes son productores y consumidores. La sociedad japonesa demográficamente está desapareciendo. Si los japoneses no importan trabajadores masivamente en los próximos 30 o 40 años, es una sociedad sin futuro, porque no hay suficientes jóvenes para mantener a los viejos. Estamos asistiendo a un problema en que el estado del bienestar europeo y norteamericano no puede ser financiado hacia el futuro, porque no hay quien lo financia. Hay cada vez gentes mayores y menos jóvenes que puedan mantener a estos adultos en camino a la tercera edad en el estado de bienestar que vivieron sus padres.
Esa es la discusión que estamos presenciando. Y en el camino tienes una presencia cada vez mayor de las mayorías que están más comunicadas que nunca. Ese debate está abierto. En América Latina, ¿en qué circunstancia, en qué situación está ese debate? Yo creo que en América Latina hay un desentendimiento generalizado de lo que son las nuevas teorías. Yo creo que tenemos una inercia en base a las élites económicas o llamadas élites económicas tradicionales, en entender que el eje de la discusión académica en lo económico cambió, y cambió para bien y cambió para quedarse, y entender a través de un proceso de conflicto que es inevitablemente como evoluciona la civilización global, que hay que incorporar las mayorías al proceso legal, al proceso social y al proceso económico eventualmente. Eso es lo que estamos viendo ahora, volviendo a la pregunta original. ¿Por qué las ideologías no son lo que eran antes? Porque hay una dosis de pragmatismo que no teníamos en el pasado. Las élites. Inevitablemente este proceso de reformas, de cambio, implica un desplazamiento de las élites. Sí. Y las élites están cada vez más atrincheradas, Sí. y son cada vez más poderosas. Sí. ¿Cómo enfrentarlas? Con el pueblo organizado, con los movimientos sociales, con la presión de las ideologías. Joaquín Villalobos, el ex guerrillero salvadoreño y uno de los intelectuales más importantes en este tipo de fenómenos, al haber sido un partícipe en la violencia, y su solución en El Salvador señala que toda revolución, como querramos llamar una revolución, genera sus propias burguesías. Y son esas nuevas burguesías las que plantean los cambios, y yo creo que eso es lo que estamos viendo en América Latina a niveles generales. Y el rol del Estado, que es imprescindible, y de la política, que es imprescindible, tiene que generar esos reordenamientos. En sociedades como la norteamericana, el planteamiento es fiscal. ¿Qué es lo fundamental en Estados Unidos? Y lo dijo el propio Ben Bernanke, el ex presidente de la Reserva Federal. Los auxilios monetarios para evitar que el mercado colapse son medidas temporales. La medida de fondo es la decisión política de realinear las cargas fiscales. Hoy día en los Estados Unidos, en lo que se llama el Warren Buffett Principle, el principio de Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, él dice, no puede ser que yo pague 12% sobre mi ingreso y mi secretaria paga el 36%. Sin embargo, él va a seguir pagando 12% porque es lo que la ley manda y los beneficios los sigue recibiendo. Porque a Buffett se le carga, sus cargas fiscales son sobre sus inversiones financieras, mientras que las secretarias son sobre los ingresos. Ahora bien, durante la administración Nixon, republicano, conservador, las cargas fiscales de los sectores de mayor ingreso en el país eran del 81%. ¿Cómo bajaron del 81 al 12? A través de mecanismos de lobby e influencia en el Estado para pagar menos. El Estado tiene que arreglar esas cargas fiscales. En las democracias latinoamericanas, en aquellas en donde gobierna la izquierda más ideologizada, si así queremos llamarlo, esa incorporación ha sido muy política, no necesariamente eficiente en algunos países, pero más o menos inevitable. El papel de la revolución bolivariana. ¿Qué impacto han tenido en este debate global? Pero la respuesta cuando regresemos a los comerciales. Ya.